Pero vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo y las que se tengan que ir temprano también puedan llegar a sus compromisos. Primero esta noche lo que queremos es darle las gracias a todas y todos por participar en este programa que esperamos que haya sido de mucho provecho. Sabemos que algunas personas se involucran mucho más que otras en el momento en el que estamos haciéndolo en vivo, pero tienen disponible el programa por un año, o sea, tienen acceso a los videos si necesitan regresar a la información, si quieren volver a hacer como la secuencia del programa como un compromiso personal, tienen acceso a esa información. Y pues lo que queremos compartir el día de hoy es un poquito de qué sucede después de tomar este programa. Vamos a empezar con compartiéndoles algo de los que comentaron, los que se tomaron el tiempo de llenarnos la evaluación, algunas cositas que nos llenan siempre de mucha satisfacción cuando creamos este tipo de programas es ver el impacto que puede tener en tan corto tiempo y pues para las personas que siguen implementando estas recomendaciones a largo plazo, que las vemos mucho en consulta cuando los acompañamos, es increíble lo que uno puede lograr enfocándose en los pilares que aprendimos en este programa. Y bueno, una de las cosas que comentan y valoran mucho más es la parte de aprender a organizarse. La organización es clave para una alimentación saludable. A veces pasamos como mucho tiempo buscando el qué, cómo se come, si es keto, si es lo otro, pero nos olvidamos de la parte práctica o vamos y buscamos ayuda y es muy difícil implementarlo porque la práctica no está orientada a enseñarnos a cómo me organizo semana tras semana. Entonces, este programa, ese es como el fuerte de esto, es llevarlos a la cocina para que se enfoquen es en trabajar ese músculo de la repetición en organizarme todas las semanas. No puedo iniciar mi lunes sin tener idea de qué es lo que voy a estar comiendo. Bien, otra de las cosas que comentaron, el acompañamiento, la organización, las recetas, los correos te hacen reflexionar y profundizar como en cada uno de los aspectos que fuimos cubriendo durante el programa, poder comer delicioso y sin culpa. Sentí que me desinflamé, estoy impactando a mi familia con los resultados que ven en mí. Esto es súper poderoso y lo hemos visto en varias ediciones anteriores el como el programa está orientado a mejorar la cocina entera y lo que le estamos dando a todos nuestros familiares, como otras personas empiezan a ver también cambios positivos, aparte de la persona que invirtió en el programa. Tengo las herramientas para crear menús desde cero. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que ahora trabajar para aquellos de ustedes que no lo han hecho, o sea, que estuvieron siguiendo el programa a la perfección o, digamos, siguiendo nuestra planificación, cómo ahora me adapto para que sea mío. El perderle el miedo a comer después de estar pasando síntomas. A veces uno, por ya sea aquí como esta persona que tenía una bacteria estomacal, había desarrollado mucho miedo a comer y ya no sabía qué comer. Entonces, esta es la base que nos ayuda a regresar ese balance al cuerpo para empezar a tolerar alimentos. Entonces, con el programa de Quality Eating Kitchen, cubrimos la base de lo que es una alimentación antiinflamatoria, enfocándonos en comer más alimentos reales y menos procesados, comer mucho más alimentos que nos aporten fibra y menos azúcar añadida. Para los que pasaron también por el No Sugar Challenge, también tuvieron una semanita extra donde profundizamos mucho en este pilar. Cómo elegir nuestras proteínas y nuestras grasas de calidad, que eso también es importante. No nos podemos quedar solamente en un aspecto de la alimentación. Vemos muchos profesionales que, por ejemplo, dicen el azúcar es la fuente de todos nuestros problemas. Realmente el azúcar sí es uno de los principales alimentos que tenemos que limitar o saber elegir, pero no es el único. Entonces también irnos más allá a profundizar en las proteínas, las grasas de calidad, cómo elegirlas. Por último, si podemos y tenemos la capacidad económica y la disponibilidad, preferir los alimentos locales, de temporada o pastoreo, que como les explicamos en los videos, nos ayudan a mejorar el perfil nutricional de los alimentos. Más allá de lo que aprendimos en Quality Eating Kitchen, si quieren seguir trabajando en su salud, entonces aquí es donde entramos en cómo continúo. Muchos podemos estar haciendo todo lo que se enseñó en el programa de Quality Eating Kitchen y todavía sentir que no hay una mejora absoluta de la salud, que de repente falta todavía mejorar síntomas o que aún si repiten este proceso de sostener la alimentación antiinflamatoria por 90 días o más, no logran bajar de grasa corporal o el síntoma persiste. Entonces,
aquí es donde entramos en qué más puedo hacer. ¿Ok? Lo primero es probar por lo menos por 60 a 90 días la repetición del hábito que hemos ido aprendiendo en el programa, que es todas las semanas pensar en qué voy a comer la siguiente semana. ¿Ok? Ese hábito de, ok, ya tengo bastantes cosas en la nevera, en la alacena, ¿qué más voy a preparar? ¿Qué quiero diferente para la próxima semana? ¿Qué voy a repetir? Y lo primero que hemos visto para que puedan sostener lo aprendido a largo plazo es que se lleven los principios y no repitan el menú del programa como si fuera lo único que pueden comer. ¿Cómo lo pueden adaptar a su realidad? Por ejemplo, si en su casa su familia está acostumbrada a comer mucho pollo o más cerdo o no come pescados o no tienen un ritmo, no tienen ayuda en casa y ustedes necesitan cocinar por lo menos una o dos o tres veces para poder dejar comida organizada. Esos son ritmos de vida que cada familia tiene que definir, cada persona tiene que definir y en base a eso construir un menú que sea realista. Digamos, si yo no tengo ayuda, yo voy a escoger máximo 3 a 4 recetas por semana que van a ser las que yo voy a repetir para poder comer la mayoría de mis comidas de la semana. Y de repente voy a tener algunas comidas comodín, que son estas que llamamos como cositas que podemos tener ya congeladas o que son muy, muy sencillas, como por ejemplo me voy a cenar unas galletas salmas con tuna, pero que sea algo que en vez de recurrir al delivery o el primer impulso de antojos, yo tengo algo que está alineado con la alimentación antiinflamatoria que yo puedo comer. O abro mi congelador y ya yo tengo congelado unos de los pollitos, estos nuggetscitos que teníamos en el recetario y nada más lo tengo que poner en el air fryer y en menos de 15 minutos puedo tener mi cena lista con una ensaladita o con algo más que meta en el air fryer. Entonces, tener estas ideas y adaptarlo para que sean suyas es súper importante. Lo que yo les recomiendo para arrancar es empiecen con una plantilla de menú semanal vacía y escojan primero las comidas que son como las principales que estarían dispuestas a repetir. Por ejemplo, en mi casa se cocina mucho pollo asado. Entonces se hace una bandeja de pollo asado que nos sirve para la comida del día, el almuerzo, y siempre, siempre sobra, cosa de que el día siguiente pueda haber para desayunar con una arepa, el que llega tarde del trabajo y no comió en el momento, ahí hay unas presas de pollo asada y resuelven esa comida. También, por ejemplo, siempre hago alguna comida que se pueda congelar, como una lasaña. La lasaña se consume el fin de semana y me sobra de la salsa congelada para bajarla del freezer y en la semana puedo tener una pastita rapidita para mis hijos y ya también tengo una comida adicional. Entonces, esta parte les recomiendo que se sienten este fin de semana con paciencia y abran como 3 plantillas de menú para intentar llenarlo entre recetas del programa que les encantaron o les gustaron y cosas propias que ya tienen que podrían utilizar. En el programa tratamos de hacer el challenge de comunidad donde queríamos que varias personas nos dieran recetas para poder darles muchas más ideas. Por ahora no hemos recibido suficientes recetas para poder enviarles un documento que les vaya a agregar suficiente valor, pero seguimos aceptando si alguien más quiere mandar algunas recetas que les encantan, les funcionan. Pueden ser cosas sumamente sencillas, como por ejemplo, a mí me encanta preparar las zanahorias al horno caramelizadas, pero realmente nada más es la zanahoria al horno con romero y aceite de oliva. Y eso es algo que lo comen en repeat en su familia porque saben que es delicioso. O por ejemplo, una de las que hacemos mucho en mi casa es plátano al horno, como si fuese un plátano de tentación, pero no lleva ningún tipo de endulzante, es solamente el plátano, mantequilla y canela. Y a veces le ponemos un poquito de vainilla y listo, eso va al horno, el plátano tiene que estar muy maduro y es algo que se come todas las semanas, por lo menos 4 días a la semana en esta casa. Entonces son estas ideas que pueden ser cositas sencillas que nos ayudan a como en comunidad aportarles muchas más ideas de platos fáciles para que ustedes puedan seguir experimentando en sus cocinas. Así que si alguien más quiere aportar recetas, pueden enviarlas. ¿Qué pasa si todavía no alcanzo mis objetivos, tengo síntomas o siento que algo de lo que como me cae mal, aún siguiendo estos principios de alimentación a base de alimentos reales? Aquí es donde viene la parte de la individualización porque sí es cierto que hay veces que a pesar de que apliquemos todas estas recomendaciones,
todavía siento que de repente cuando como, digamos, una pasta integral con salsa roja me causa acidez. O cuando como brócoli me lleno de gases y me da bloating, hinchazón. Hay personas que pueden tener reacciones a alimentos que inherentemente no son dañinos ni inflamatorios, pero a ti te están causando una reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque puedes tener un desbalance en tu función digestiva, hormonal, o de deficiencias vitamínicas que hay que rebalancear o corregir. ¿Cómo podemos primero identificar y corregir estos desbalances? Esto generalmente lo hacemos en consulta, porque aquí si hacemos una revisión exhaustiva de todo lo que está pasando en ti, una evaluación clínica de síntomas, de historia médica, de los hábitos, si es necesario entrar en una dieta de eliminación, que significa ya yo sé o he identificado que a mí me está cayendo mal estos alimentos, o en base a mi historial clínico, por ejemplo, vemos la revisión de los laboratorios, vemos aquí hay una sospecha de Hashimoto o de alguna condición autoinmune y se recomienda para estas condiciones evitar el gluten. Entonces nosotros hacemos lo que es una dieta de eliminación dirigida o guiada en la que eliminamos estos alimentos que están gatillando síntomas por un tiempo determinado y luego con guía vamos reintroduciéndolos para ver si el cuerpo los tolera o no los tolera. En el tiempo en el que se eliminan los alimentos, también se hace un plan de rebalancear a través de suplementos esos problemitas que hayamos encontrado en esa historia médica, o esos síntomas que están reflejando que hay algo que no está bien. También nos apoyamos de estas pruebas funcionales para poder evaluar deficiencias, la parte de la función digestiva, la microbiota, por ejemplo, si alguien tiene un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino que puede causar muchos síntomas o desbalances hormonales. Todas estas cositas pueden afectar nuestra capacidad de perder grasa corporal, aun si estamos comiendo súper bien. Entonces, sí es importante, si te encuentras en esta categoría en el que sientes que falta mejorar, que continúes tu proceso más allá del programa para poder ayudarte a que encuentres tu salud óptima. Otras cosas que afectan también nuestra respuesta a la alimentación son los tiempos de las comidas, las condiciones en las que comemos. Hoy en día es mucho más fácil comer estresado y en tiempos irregulares porque, o sea, vivimos como a 1000 por hora. Entonces, a veces el simple hecho de saltarse las comidas, de pasar muchas horas entre una comida a otra, en el momento en el que comes, da mucho más síntomas, más gases, más hinchazón. Son cositas que podemos identificar y corregir en consulta. Porciones adecuadas para el objetivo. Por una pregunta que nos llegó es si yo continúo comiendo de la forma en que les enseñamos en el programa, voy a poder perder grasa corporal. La respuesta es sí, siempre y cuando esté alineado con las porciones que son adecuadas para el gasto que tienes en el día, o sea, la cantidad de actividad física que haces, la cantidad de masa muscular que tienes, todo eso contribuye a lo que se llama nuestro metabolismo, que es la cantidad de calorías que nosotros gastamos en un día. Y en base a eso es que nosotros determinamos las porciones que son adecuadas, y para poder hacer eso sí se hace como con un estudio un poquito más completo de la composición corporal de la persona y la meta que está buscando. Y por supuesto, hay otros hábitos que también afectan nuestra forma de comer. Por ejemplo, si no duermes bien, al día siguiente tenemos mucho impacto en nuestra forma de comer porque generalmente solo por no dormir bien ya nos despertamos al día siguiente con mayor resistencia a la insulina. Entonces eso nos provoca o nos da mucho más antojo, o ese impulso a querer comer alimentos más altos en carbohidratos o azúcares como para boost esa energía. Y todas estas son cositas que no es necesariamente es por una mala elección de comidas, sino porque nuestros hábitos no están acompañando esto que estamos tratando de lograr. Aparte de la alimentación, que es la base de todo, tenemos que también trabajar en otras cosas. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? Ok, perfecto. Entonces continúo. Como ven aquí, en esta pirámide tenemos la alimentación como la base de todo lo que estamos haciendo. Pero aparte de eso, si queremos continuar llevando un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas y realmente sentirnos bien, faltan otros aspectos que son sumamente importantes.
Por ejemplo, la suplementación, después de que ya tenemos la alimentación en orden, es algo que puede apoyarnos mucho a corregir esos gaps donde no hemos podido llenarlos a través de la alimentación. Digamos que alguien no consume pescados porque no le gusta, no le gusta prepararlos en casa, no le gustan los olores. Esa persona no va a tener una buena ingesta de omega 3, entonces aquí podemos determinar, sabes que tomando un suplemento de omega 3 vas a tener un mejor balance, te vas a sentir mejor, vas a estar menos inflamada y ahí podemos agregar un suplemento que sabemos que para esa persona es adecuada. Aquí el problema es que a veces escuchamos en los medios que sí, tomar magnesio es buenísimo, que omega 3 es buenísimo, que esto otro me sirve para dormir, que esto... Y empezamos a escuchar todos estos beneficios de los suplementos. Claro, es que todos estos micronutrientes nos aportan beneficios y deberíamos estar recibiéndolos de nuestros alimentos, pero no siempre lo hacemos o no los tenemos en las cantidades adecuadas. Eso no significa que hay que correr a la farmacia a comprar suplementos a lo loco, porque ahí es donde podemos empezar a crear desbalances. A veces por consumir mucho de un suplemento creamos deficiencias en otras cosas. Y hay suplementos que no son necesariamente vitaminas o minerales, pero que también son muy buenos y tienen, por ejemplo, propiedades para ayudarnos en nuestro rendimiento deportivo o para ganar masa muscular. Entonces, ahí es encontrar esos mejores suplementos que para ti te van a complementar de la mejor manera para lograr los objetivos que estás buscando y también ayudan a reparar muchas veces estos desbalances que encontramos en nuestra digestión. Por ejemplo, alguien que venga con muchos gases o hinchazón al comer alimentos, aunque sean saludables, nosotros sabemos, ok, aquí puede haber algo que hay que reparar o rebalancear esa microbiota intestinal. Entonces, sabemos de ciertos suplementos que ayudan a rebalancear esa microbiota intestinal. Y así es como nos apoyamos en ese pilar. Todos sabemos que tenemos que hacer actividad física, pero ¿cuántos realmente lo hacemos? Entonces, la actividad física realmente no es opcional. Hay que encontrar la manera de movernos y hoy en día casi nadie se está moviendo, o sea, lo hacen de forma muy, muy esporádica y hay dos tipos como de formas de verlo. Uno es que tanto caminamos, o sea, si eres una persona sedentaria, es decir, alguien que se despierta, se baña, come, se monta en su carro, llega a la oficina, vuelve y se sienta, se pone a trabajar, está todo el día sentado, si acaso da algunos pasitos para hacer una impresión de algo de trabajo o a tomarse un cafecito, pero no tiene bastante movimiento durante ese día. Y eso lo podemos medir en forma de pasos. Si alguna vez han intentado medir la cantidad de pasos que hoy en día están dando, casi nadie llega ni siquiera a 5.000 pasos y estamos buscando estar más cerca de 10.000 pasos diarios en nuestro día a día sin necesariamente una actividad física formal o ejercicios en el gimnasio o, digamos, haciendo un deporte. Entonces, esa es una forma de empezar. Si, por ejemplo, eres una persona totalmente sedentaria, salir de aquí con la intención de empezar a moverte más. Y la otra parte es hacer actividad física intencional con ejercicio que involucre los músculos, que sea más ejercicio de resistencia, que es sumamente importante para metabolizar las azúcares, para prevenir la pérdida de la masa ósea, para mantener nuestro metabolismo alto. ¿Cuántas no han escuchado decir que con la edad el metabolismo baja? Realmente eso no es necesariamente verdad. Lo que sucede es que con la edad vamos soltando buenos hábitos. Muchas personas de repente son más activas cuando eran teenagers, de repente en college o en la universidad todavía se mantienen un poco más activas y ya cuando están llegando a los 30 empiezan por completo a estar sedentarios y vamos perdiendo masa muscular porque desde los 25 o 30 años ya empezamos a perder masa muscular si no hacemos nada para protegerla o aumentarla. Entonces la actividad física debe ser algo que nos ayude a cuidar esa masa muscular en lo que vamos envejeciendo para que nos mantenga ese metabolismo elevado, quemando calorías y no se nos haga tan difícil sostener un peso saludable a lo largo de la vida. Y por supuesto tiene otros beneficios también a nivel de salud mental, cómo nos sentimos de mantenernos. A mí lo que me da la actividad física y es clave es, yo inicio todas las mañanas, a las 7:30 de la mañana voy a hacer mis ejercicios. Yo salgo de ahí súper motivada y con el mindset correcto para que el día sea mucho más fácil, porque ya yo vengo como con esa energía de yo tengo hoy la intención de cuidarme, que casi que nunca me dan antojos los días que hice actividad física.
En cambio, cuando uno es muy sedentario, es muy fácil como perder el norte. Ay, ya hoy no comí bien, ya hoy me invitaron a comer, a tomarme los tragos y como que uno se descarrila mucho más fácil. La actividad física es algo que te da un boost increíble a nivel físico y mental para sostener hábitos saludables a largo plazo. El manejo del estrés, las emociones, esa parte también es esencial y hay muchas maneras de verlo, ¿no? Por ejemplo, personas que recurren a terapia para poder para poder hablar de sus emociones, pero eso no es la única manera. Tenemos también la actividad física como una forma para poder regular nuestro estrés. Eh, Cuando no tenemos una cajita de herramientas o unas formas que hemos identificado que nos ayudan a regular el estrés, la única forma de relajarnos es buscando alimentos que nos causan placer. Y cuando hacemos eso, es que desarrollamos una relación mala con la comida porque vemos como que, ay, llego a mi casa y lo único que me provoca es comerme un dulce, o quiero comerme una pizza, o quiero tomarme un vino, ¿verdad? Entonces, que no está mal si fuera una de las opciones de nuestra cajita de herramientas, porque hay veces que sí es una forma rica de poder relajarnos, pero si es la única manera, es cuando se convierte en un problema. Entonces también buscar formas o actividades que nos ayuden a regular estrés y manejar emociones es sumamente importante. El descanso y recargarnos. El descanso es dormir, es tener un sueño reparador y la parte de recargarnos no es necesariamente dormir. Nosotros podemos dormir súper bien, podemos tener un buen hábito de sueño y todavía sentirnos como desanimados o con la batería baja. ¿Por qué? Porque necesitamos incluir para un bienestar integral actividades que nos rellenen el alma, que nos hagan sentir vivos. Esas personas que son vitamina, que cuando uno las ve semana tras semana es como, ay, necesitaba ese contacto con esa amiga, esa persona que de verdad te devuelve energía. Entonces, son dos conceptos muy importantes que lo vemos muy descuidados, especialmente en personas productivas que son muy ambiciosas. Están tan enfocados en trabajo o en producir o en crecer en la vida profesional que ponen en pausa todos estos otros aspectos que son sumamente importantes para sostenernos a largo plazo y como poder disfrutar todo el proceso de la vida y llegar al éxito también sintiéndonos en balance. Y por último, tenemos también la parte de reducir toxicidad en el hogar y el ambiente. Lastimosamente, hoy en día, como con tantas cosas de la modernización, tenemos muchos beneficios, pero al mismo tiempo nos ha traído una alta exposición a toxinas ambientales. Por ejemplo, el uso de plástico en todo, los films para forrar los alimentos, las bolsitas desechables, el llevar un Tupperware de plástico a la oficina y calentarlo en el microondas, em, las ollas que sean antiadherentes, que son más fáciles de usar, pero al mismo tiempo van liberando materiales, todo lo que usamos de cosméticos, desodorantes, pasta de dientes, todos estos cosméticos que tienen un montón de ingredientes que no reconocemos también son cositas que van aportando no solamente lo que ingerimos por boca, sino recuerden que nuestra piel es el órgano más grande y a través de la piel también podemos absorber todo lo que estamos tocando. Entonces, es la punta de la pirámide porque no queremos que se enfoquen ahí y no queremos que pierdan como que se sientan como desalentados por lo tanto que hay que cambiar, pero poco a poco, si ya yo tengo en orden los pilares anteriores, puedo empezar a prestarle atención a cómo voy reduciendo la toxicidad en mi día a día. Y como estábamos comentando hoy en el grupo, el cambio de ollas o a detergentes con ingredientes más limpios son algunas estrategias que podemos ir implementando para también apoyar a nuestro cuerpo a poder desintoxicarte, desinflamarse y responder mejor. Quiero como cerrar con este pensamiento. A veces pensamos que nuestra salud está como prescrita, como que esto es una respuesta a mi genética y lo tengo que aceptar y simplemente uno va al doctor para que le diagnostiquen y le digan qué es lo que tiene y bueno, entonces ya yo tengo esto y tengo que simplemente obedecer y no tengo ningún tipo de control sobre lo que está pasando. Pero la realidad es que menos del 5% de las enfermedades crónicas son genéticas. El resto son por exposición a un ambiente que nos enferma. Y esto se los digo para devolverles el control, que es súper empoderante saber que la mayoría de las condiciones, aunque dicen cuando buscamos en internet que tienen un componente genético, diabetes, problemas coronarios, presión elevada, cánceres,
aunque mi familia, aunque mi mamá lo haya tenido, aunque mi abuelita lo haya tenido, eso no significa que es genético. Eso puede haber un componente genético, pero la expresión genética generalmente se da por estar expuestos al mismo ambiente, al mismo entorno, a los mismos hábitos. Entonces, muchas veces lo que heredamos es el hábito o la forma de vivir que nos lleva a desarrollar las mismas enfermedades que nuestros antepasados. Así que esto se los digo como para empoderarlos a ir tomando el control, más allá de lo que aprendimos en el programa, que otras cositas pueden ir implementando para poder alejarse de estos escenarios en los que desarrollamos enfermedades que son complejas. Y la forma de poder hacer esto es cambiando el ambiente donde enfermamos. Y el ambiente no significa que tienen que agarrar y mudarse mañana de sus casas o del lugar o del trabajo, abandonarlo, no, sino esta serie de inputs que el cuerpo está recibiendo diariamente, la comida, las toxinas, los químicos, que si estoy todo el día expuesto a luz artificial en vez de estar tomando luz solar, que si no me muevo y soy sedentario, el nivel alto de estrés sin ningún tipo de forma de regularlo, todo esto son señales que el cuerpo está tomando diariamente y los está convirtiendo en resultados, en síntomas, en problemas de enfermedad o en una persona que tiene muchísima energía, se siente súper bien. Entonces, el mensaje aquí principal es, antes de asumir que sus cuerpos no responden, que tienen una condición que es genética estrictamente, dense la oportunidad de probar por lo menos por 90 días seguidos, ser coherente con todos los hábitos que les estoy mencionando anteriormente, que tendrían que aplicar al mismo tiempo para ver si sus cuerpos realmente no responden a lo que ustedes están haciendo. Y creo que la mayoría de las personas les cuesta sostener todos estos hábitos porque no los tienen presentes. O sea, nos vamos enredando, soltamos la alimentación y si este mes hice más ejercicios, pero estoy súper estresado o no estoy comiendo bien. Entonces, aquí lo que queremos es ir sumando y sumando y sumando para que cuando ustedes vean que entre más inputs o más cosas están haciendo a favor de su salud, el cuerpo responde. Y por aquí entonces lo que queremos que se lleven es que este abordaje integral de la salud empieza por primero entender qué es lo que el cuerpo necesita, que este programa les dio bastante de esta información de qué es lo que significa comer saludable y en base a una alimentación antiinflamatoria. Pero el saber el qué no es suficiente para que ustedes puedan transformar su salud. Aquí es donde viene la parte interna o más difícil de cómo lo aplico en mi día a día, el cómo. El cómo es este puente entre lo que ya yo sé qué hacer, ya yo sé que debo hacer ejercicios, ya yo sé que debo dormir, ya yo sé que debo comer antiinflamatorio, que me debo organizar, pero ajá, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo sostener mi familia, mi trabajo, mi salud todo al mismo tiempo? Entonces, el cómo, aquí viene mucho a la parte estratégica, que es simplemente ir desarrollando habilidades, practicarlo. Recuerde que con práctica uno lo domina mucho más. O sea, que ser consistente con el organizarse todas las semanas, hacer su meal prep, abrir la nevera, revisar, o sea, el tener estos pequeños cues o prácticas semanales que les ayuden a sostener hábitos, como la parte mucho más profunda, que es a veces tenemos resistencias al cambio que vienen ya de creencias o de hábitos o de creencias que nos han inculcado desde pequeños, como por ejemplo, yo no puedo dejar comida en el plato porque a mí me enseñaron que la comida no se bota porque hay niños en África que están pasando hambre. Y entonces hasta el día de hoy yo soy un adulto que limpio mi plato aunque esté llenísima. Esas son cosas que son creencias que hay que ir rompiendo para poder realmente hacer que sea cada vez más fácil aplicar esto que saben que es bueno para ustedes. Y a veces creemos que podemos hacer todas estas cosas solas, pero tenemos tantas cosas que malabarear en la vida que mi consejo más grande que con el que quiero que se lleven de esta presentación de hoy es que si esto es importante para ustedes y han encontrado que les ayuda a tener guía, que les motiva a tener a alguien que les va diciendo el paso a paso, sigan invirtiendo en estas mentores o estas personas, espacios, experiencias que les ayuden a seguir alineándose con la versión de ustedes que quieren cultivar. El último punto, en la parte del centro del círculo, es el para qué queremos hacer las cosas. Esto es algo muy personal y muy interno que todos tenemos que trabajar y buscar entender
¿para qué yo hago las cosas difíciles? ¿Para qué yo me paro todos los días a trabajar? ¿Para qué yo me organizo todas las semanas? ¿Para qué yo me educo sobre qué debo comer? ¿Qué es lo que yo quiero lograr o ver o sentir que me motiva a hacer las cosas difíciles? Aquí la realidad que hay que ver es que todo camino que elijamos tiene sus cosas difíciles. Lo que tenemos que decidir es cuál de esos difíciles realmente nosotros queremos enfrentar en la vida. Porque si yo decido, ay, no, qué pereza, comer saludable es demasiado difícil, esto de organizarse todas las semanas y todo lo que tengo que invertir ahora y hacer ejercicios y despertarme temprano muy, muy complicado y me duelen los músculos, ay, no, y llegar a mi casa y todavía tengo que organizar mi comida. No, 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 yo no quiero nada de esto, decido no enfrentarme a ese difícil. Ese camino te va a llevar a encontrarte a otros difíciles, que van a ser síntomas, dolores, achaques, mal sueño, sentirte incómodo con tu cuerpo si tu cuerpo va cambiando de una manera que no te sientes cómoda, un diagnóstico grave que te frene. Todo tiene su difícil. Si yo elijo vivir en salud y practicar cada vez más hábitos saludables, sí, al inicio se van a sentir difíciles, hay momentos en los que uno no tiene ganas, uno no tiene o les duelen los músculos o encuentro algún setback, pero el beneficio de ese camino es puedo invertir mi dinero en las cosas que realmente me importan, no tengo que gastar tanto tiempo, energía en la enfermedad, puedo disfrutar con calidad de vida a mis seres queridos, puedo llegar a mi vejez con energía, con independencia, que son cosas que a veces son tan difíciles de dimensionar porque la vida, la salud es un proyecto de vida y si estamos en edades tempranas, 20, 30, todavía no vemos la urgencia de por qué empezar a cuidar nuestra salud para cuando yo tenga 60, 70 años. Pero literal lo que hacemos en esta etapa es lo que marca cómo vamos a llegar a esa etapa de la vida y si la vamos a poder vivir con goce o si vamos a estar con dolores, sufrimiento. Entre más temprano empezamos a abordar nuestros problemas de salud, más posibilidades hay de que podamos revertir o mejorar para poder vivir sin ningún tipo de incomodidad. Así que bueno, con eso los dejamos para que sepan que si les gusta el apoyo de Nura y de la doctora Kelly, nosotras estamos a la orden para recibirlos a cada uno individualmente en consulta. Si alguien no está muy seguro si qué es lo que necesita hacer próximo y quiere conversarlo, me puede chatear y yo con mucho gusto les oriento para que sepan qué más podrían hacer, si es con nosotras, si de repente no es con nosotras, referirles a otros profesionales de salud que los puedan apoyar. Y les queremos agradecer entonces por estar aquí con nosotros en este programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de cerrar la sesión de hoy, si quiere comentar algo. También si alguien quiere preguntar por el chat, lo puede hacer por el chat. Si no, entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos con cariño. A ver, aquí tenemos en el chat a alguien comentando. Muchas gracias por todo el acompañamiento. Gracias a ustedes y nada, bueno, que disfruten su noche y ojalá continúen con todo lo aprendido. Recuerden que estamos pues a la orden si nos necesitan. Hasta luego.